Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este viernes 25 de marzo. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoleta, ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 12 pacientes en hospitales públicos. 102.592 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.587. Hoy se detectaron 2 nuevos contagios de coronavirus, uno en Mérida y uno en Peto. De los 109.587 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 68.562, Valladolid, 5.139, Canacín, 4.668, Progreso, 3.103, Humán, 2.707, Tizimín, 2.463, Ticul, 2.031, Junucmá, 1.652, Motul, 1.410, Tecash, 1.322, Maxcanú, 1.091, Izamal, 989, Acanqué, 951, Concal, 724, Tixcocop, 703, Peto, 443, Oxcuxcap, 397, Temozón, 368, Chemash, 343, Tinum, 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas en los últimos 14 días son Juan Pablo II, 25, Centro, 17, Ciudad Cauquel, 6, Las Américas, 4, Chuburná de Hidalgo, 3, María Luisa, 3, Francisco de Montejo, 2, Mercedes Barrera, 2, Melchor Ocampo, 2, Nueva Cuculcán, 1, Montecarlo, 1, Industrial, 1, Felipe Carrillo Puerto Norte, 1, Manuel Ávila Camacho, 1, Ferrocarrileros, 1, Chichí Suárez, 1, Montebello, 1, Temozón Norte, 1, San José Tecó, 1, Florida Pinos, 1. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.562 personas contagiadas de coronavirus que viven 17.648 en la zona norte, 16.723 en la zona oriente, 6.511 en la zona centro, 10.934 en la zona sur, 16.746 en la zona poniente. En este parte médico se reportan 2 personas fallecidas, 2 mujeres de 60 y 74 años de edad. Una residía en Mérida y una en Tizimín. Entre sus principales enfermedades se encontraban hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica. En total son 6.924 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 59 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 12 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, licenciado. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias y buenas tardes.